Luego de este hermosísimo himno de introducción, alabando y glorificando la santidad eterna de nuestro Dios, reciban todos nuevos saludos de bienvenida. Dios es bueno y misericordioso, nos permite adorarlo y agradecerle sus misericordias y nos ha permitido que nos reunamos de nuevo para estudiar su palabra, para oír la voz del Espíritu que siempre tiene algo muy importante que decirnos. Recordemos por favor la amonestación que ya estudiamos en las 5 cartas anteriores y que también encontramos en esta y en la que sigue. En Apocalipsis 3:13 leemos: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto nunca es una sugerencia, no es opcional, es una orden formal, categórica y obligatoria para el siervo fiel. Solo ese siervo que oye la voz del Espíritu en su palabra tiene los argumentos y las armas adecuadas para hacer frente a su enemigo y vivir santamente delante de su Señor. Recuerde, su enemigo lo acecha y usa todos los deleites del mundo que gobierna para desviarlo del camino de obediencia y santidad. Lastimosamente a veces también usa a nuestros propios seres queridos que resisten al Señor y a su mensaje de salvación. La filmina de entrada muestra lo que ya fue hecho desde antes de la fundación del mundo, y es anotar su nombre y el mío en el libro de la vida. Veamos la diferencia de una realidad que vive este mundo. Apocalipsis 13:8 habla de los adoradores de la bestia y dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Bien, ya sabemos que son únicamente los nombres de quienes están inscritos en ese libro los que entrarán en el reino de los cielos. Porque no existe nada, absolutamente nada, que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer que le dé acceso al cielo, excepto, por supuesto, el creer y confesar a Cristo como su Señor, su Dios y su Salvador. Romanos 10 del 9 al 10. Y ya se siente la cercanía de la promesa hecha a Filadelfia de la hora de la prueba para probar a los que moran en la tierra. Por eso es de extrema urgencia redoblar esfuerzos por aquellos a nuestro alrededor para alumbrarlos con la luz de Cristo y darles de la semilla del Evangelio de salvación. Entonces, si el tiempo apremia, y ciertamente apremia, significa que el tiempo para ser salvo se acorta. El Señor ya está en la puerta, mira el horizonte, apresura a los que caminan en fe hacia Él, y Él ya tiene su mano sobre la puerta y en cualquier momento la empezará a cerrar, dando inicio al final de los tiempos. Eso significa que usted y yo debemos dedicar todo el tiempo necesario para que la semilla llegue a tantos como sea posible y alcanzar a algunos de ellos para que tengan la oportunidad de ser salvos. Así que, por favor, no nos detengamos, sigamos adelante con valor, con gozo y alcancemos con la semilla a quienes caminan por ese camino de perdición. Estamos en la filmina número 80 y sumamos a las recompensas prometidas y ya cumplidas en todo siervo fiel. La promesa que destaca esa condición de siervo ante su Señor. Es lo que su Señor le da como recompensa de una vida fiel en su paso por este mundo. Esto es la garantía de que, como dice el texto base, Él inscribirá el nombre mío y de todo aquel que crea en Él, inscribirá el nombre de Dios. Esta promesa ya se cumplió en cada uno de aquellos a quienes les fue dirigida esta carta a finales del siglo I, y nuestro corazón debe llenarse de gozo y nuestra piel ponerse eriza de contentamiento, porque eso mismo hará el Señor con usted y conmigo, porque como ellos somos vencedores, y esto solo por gracia de Dios y para la gloria de su nombre. Para el servicio fiel, el siervo fiel que lee y estudia la palabra de su Dios de forma constante y con deseo de encontrar en ella las verdades que contiene, reservadas para el buscador fiel, se hace evidente que en toda ella que todo lo que el Señor promete tiene una razón de ser. La figura de la columna no es una pieza decorativa en el templo. Su razón y función tienen en la recompensa mostrarle al siervo la total aprobación de su Señor al terminar su carrera por este mundo, y hacerlo en obediencia y santidad, guardando sus mandamientos y mostrando así su amor por su Señor. Luego se afirma que escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Esto es un enorme privilegio. Esto en la antigüedad era el más alto honor que un señor concedía a uno de sus siervos. Mostraba su total aprobación y satisfacción por el servicio que éste le prestaba
y lo podemos ver en la diadema que el sumo sacerdote llevaba en la frente, en la cual estaba escrito el nombre de Dios. Éxodo 28, 36 y 38. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y la pondrás en un cordón azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Esta promesa se cumplirá cuando lleguemos a la presencia de Dios, pero, por favor recuerde, hoy y ahora, Dios habita en usted. 1 Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y esto debe llevarnos cada momento a vivir santamente para gloria de Dios y testimonio delante de todos. Tengamos presente que estas promesas no pueden ser vistas con ligereza, especialmente las de cumplimiento en la presencia divina. No las vea como aquello para lo que falta muchísimo tiempo. No deje de valorarlas, desearlas y esperarlas con gozo, porque, aunque estas recompensas serán dadas en el cielo, para efectos divinos, estas ya le han sido entregadas al siervo. Están en usted, ya son suyas, y nadie se las puede quitar, y el momento de hacerlo efectivo ya está llegando. Así que estas promesas en cada hijo de Dios no son estéticas, ni de simple apariencia. Cada una cumple el propósito de Dios y sobre todo premia la fidelidad del siervo. Aún hoy, ahora usted ya experimenta el favor de Dios cada día. Sus manifestaciones maravillosas como su provisión, su cuidado, su salvación y su amor. Piense, si esto que recibimos hoy mientras caminamos a la meta que es Cristo ya es de enorme valor, ¿cuánto más hermoso será lo que el Señor ha preparado para usted y para mí? Para el entendimiento humano es imposible comprender los alcances de la acción divina. Por mucha imaginación que podamos tener, no podríamos ni pellizcar cómo va a ser esas maravillas. Y si ya nos causa el maravillarnos por lo que recibimos aquí y ahora, estamos seguros que aquello que Dios ha preparado será infinitamente mayor, hermoso e inundará nuestro ser de gozo eterno. Y por supuesto, acciones de gracias y adoración a Dios también por toda la eternidad. Pregunto, ¿cuál es el nombre de Dios? Esta pregunta tiene una enorme connotación. En su palabra, a Dios se le dan varios nombres, en general asociados a su intervención en una situación muy puntual. Como dice el refrán, para muestra un botón. Cuando Abraham llegó al monte Moriah para sacrificar, según él, a su hijo, Dios lo proveyó del carnero como sustituto para el sacrificio. Ahí Abraham creó un nombre compuesto para su Dios, Yahvé Jireh, que significa Jehová proveerá, Génesis 22:14. También les recuerdo que en la Filmina 82 hay un cuadro con los nombres de Dios. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? De forma puntual, su nombre no aparece en la Biblia hasta donde alcanzo a entender. Cuando Moisés le preguntó ante la zarza sobre cuál nombre daría a los israelitas en Egipto, el Señor le dijo, Éxodo 3, 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Como vemos, este no es el nombre de Dios, sino que habla de su condición eterna. La Biblia de las Américas versión 2000 comenta de este pasaje, yo soy el que soy. Este nombre enfatiza su presencia y existencia. La raíz del verbo soy en hebreo significa existir y está relacionada con la raíz hebrea del nombre sagrado de Dios, que es conocido como el tetragramatón, que son 4 letras griegas, la Y, la H, la W y la H. Y Riley también comenta, yo soy el que soy. El significado intrínseco de Yahvé, yo soy aquel que es, destaca la autoexistencia dinámica y activa de Dios. Por tanto, ese nombre de Dios que nadie en este mundo conoce, ese es el que será puesto en cada uno de sus hijos, en su presencia. Grande honor se nos concede, bendito sea su nombre, por toda la eternidad, gloria sea a nuestro Dios. ¿Qué sabemos de Dios? Lo que Él nos ha revelado en su palabra, y eso es suficiente, de momento, para saber, por ejemplo, que Dios es santo, su nombre es santo, por tanto, jamás debe ser usado en vano. Éxodo 27 dice,
no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Por eso, cada vez que mencionemos a Dios, tengamos la total seguridad de que lo que hacemos con reverencia, con temor, en adoración y para que su nombre sea glorificado en aquello en lo que estamos diciendo. Nos posicionamos en la Filmina 81 y aún tenemos enseñanza que hallar en esta afirmación: e inscribiré sobre él el nombre de mi Dios. Es muy importante entender lo que esta recompensa significa. Como veremos en la siguiente sección del versículo, además del nombre de Dios, también se nos escribirá el nombre de la ciudad santa de Dios y del Señor mismo. Es por esto, dicho antes, las promesas del Señor no deben verse con ligereza o poco valor en lo que significa. Nada, absolutamente nada de lo que el Señor dice es mero formulismo. El honor concedido al siervo muestra lo que el Señor piensa de mí. Así que, ¿cuál debe ser mi respuesta por la distinción que se me concede? Continuar creciendo, siempre en sabiduría, entendimiento, obediencia, fidelidad, y como resultado de todo eso, en santidad. Nos dice el Espíritu en la carta a los Hebreos que sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. Sigamos conociendo más del nombre de Dios. Está claro que su nombre eterno, como dije hace un rato, no se menciona en su revelación. Los comentarios nos ayudan a entender. Al respecto dice MacArthur sobre este pasaje de Éxodo 3:13 y 14. Yo soy el que soy. Este nombre para Dios tiene que ver con su autoexistencia y eternidad. Denota yo soy el que es, será, lo cual es decididamente la mejor opción y la más adecuada contextualmente de una diversidad de teorías acerca de su significado y origen etimológico. Él es el mismo Dios en todas las edades. Las consonantes del término hebreo, el tetragramatón que les mencioné hace un rato, la Y, la H, la W y la H, combinadas con las vocales del nombre divino Adonai, que significa amo o señor, dieron origen al nombre Jehová en castellano, por cuanto el nombre Yahvé era considerado tan sagrado que no debía pronunciarse. Los masoretas insertaron las vocales de Adonai para recordar pronunciarlo cuando leían en lugar de decir a Yahvé. El tetragramatón es una palabra griega que significa 4 letras. Para Israel el nombre de Dios era tan sagrado que no lo debían decir en voz alta. Por eso usaban el nombre alternativo que ya mencioné, Adonai. El mismo temor y reverencia debemos tener usted y yo al mencionar el nombre Dios, Jehová o Yahvé, que son los que conocemos. De esta verdad Dios manda. Repito, Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Dios por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Además de temor y reverencia, asegurémonos de que al mencionar a nuestro Dios, lo hacemos con plena conciencia de quién es Él, y sobre todo de que en su amor inmutable nos rescató de la condenación eterna por el sacrificio de su Hijo en la cruz y su resurrección al tercer día. Por eso estamos aquí, por eso mi nombre y el suyo están escritos en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo. Y por eso es que cuando nos llame, su nombre será puesto en mi frente para toda la eternidad. Ya llegamos a la Filmina 82. Pregunto, ¿hay algo más en este pasaje en el que deba profundizar? Y la respuesta es que definitivamente sí. Y esta es una maravillosa virtud de la palabra de Dios. La profundidad de su doctrina, mandamientos, enseñanza y en general el cómo llevar una vida aprobada es simplemente extraordinaria y abundante. Nada, absolutamente nada en ella sobra ni falta. Se dice lo que el hombre necesita saber y hacer para llegar justificado ante Dios. Y es precisamente la falta de interés del mundo por saber de su Creador y sus mandamientos, los cuales le son dichos con amor, por lo que las grandes masas siguen sumidos en oscuridad y tinieblas, caminando por el camino ancho y espacioso que los lleva a la condenación eterna. Y todos ellos saben perfectamente en ese camino, cuanto más crece la población de impíos, más y más se ensancha ese camino de maldición. Y dicho tantas veces antes, algunos de sus seres más queridos van por ese camino, y usted es lo único que hay entre ellos y la condenación a la que se encaminan. Usted tiene la luz de Dios, usted es la luz de Dios, usted tiene la semilla del Evangelio de salvación, usted puede llevarlos a la cruz de Cristo
para que crean y se salven. Por favor, no espere. El tiempo de salvación se acorta y la hora de las pruebas para el mundo de los impíos está a las puertas. Corra, alcáncelos, hábleles, gríteles, déjese de escuchar por todos ellos, porque hay gente que debe ser avisada del destino espantoso al que se dirigen. Dígales que si le creen a Cristo y lo confiesan como su Señor y Dios, el nombre de Dios será escrito en ellos y serán salvos eternamente. Si no lo hacen, se condenarán eternamente. La salvación es ofrecida para todos, según Juan 3:16, pero eso no significa que de forma automática todos se salven. Toda persona en este mundo debe tomar una decisión y dar un paso único y fundamental para ser salvo. Hacer lo que manda el Espíritu por medio de Pablo, en un versículo que ya hemos citado, Romanos 10:9-10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este paso es la exigencia divina para todo hombre a quien Dios le ofrece justificación en su Hijo, porque su santidad, su nombre y su deidad así lo demanda, por lo cual solo aquel que dé ese paso de fe, sin que eso le signifique mérito alguno, será a quien Dios declare santo y justo delante de él, y tendrá su nombre escrito en su frente. Así que, con tan inmutable verdad, afirmamos sin un ápice de duda que en su cielo no habrá ningún salvo sin el nombre de su Dios escrito en él. ¿Se acuerda cuando usted andaba en el mundo sin Dios y sin esperanza y estaba seguro que su Creador lo dejaría entrar a su cielo con solo que usted le pusiera su mejor cara de pobrecito yo? Bueno, pues a su alrededor hay muchísimos que piensan igual. Usted sabe que eso jamás pasará. No a menos que usted les diga cuál es el único camino con una puerta que los llevará a la salvación eterna, según leemos en Juan 10:9, en palabras del Señor Jesucristo, que dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Usted ya pasó por gracia de Dios por esa puerta. Ahora le toca seguir guiando a otros para que también pasen por ella y se salven. De este pasaje la Cueva explica: y escribiré sobre él, como sobre una columna, el nombre de mi Dios. En las columnas de los templos había inscripciones referentes a las divinidades que en ellos se adoraban. La comparación con la propia ciudad de Filadelfia es algo de notar especialmente, pues había tenido 3 nombres diferentes, pero habían caducado al fin, mientras que los nombres que el Señor inscribe en los suyos permanecen gloriosos para siempre. Hace algunas semanas escuché una predicación de Spurgeon que decía que de aquellos que asistían a la iglesia que él pastoreaba en Londres por la segunda mitad del siglo XIX y a la que asistían miles de personas, decía Spurgeon que el 90% de todos ellos no se salvarían, porque vivían una vida cristiana superficial, mundana, sin santidad y sin que verdaderamente Cristo fuese el Señor de sus vidas. Y si algo se le reconoce a este siervo de Dios, fue su testimonio y su verdadera entrega a la causa de su Señor. Esto es que Spurgeon no habría dicho algo así solo para asustar a sus feligreses, sino para alertarlos de que, viviendo muchos de ellos como lo hacían, no se salvarían. Eso me obliga a mí a revisar mi propia vida, no para dudar, sino para tener conciencia de que en verdad estoy viviendo y guardando los mandamientos de mi Señor y que esto es prueba de mi amor por Él y mi obediencia y fidelidad hacia Él. Ahora pregunto, ¿y qué hay con usted? ¿Ya tiene total seguridad que el Señor cumplirá en usted esta promesa que ya Él cumplió en sus siervos filadelfinos? Esto es como dice el apóstol Pablo: ¿ya Cristo vive en usted? ¿Gobierna Cristo en su vida y es Él quien lo dirige en todas sus decisiones? Si su respuesta es un sí lleno de seguridad y verdad, va por el camino correcto. Pero si tiene duda, mejor corrija y retome el camino correcto. Recuerde, por favor, debe tener seguridad absoluta y sin dudar. Hemos llegado a la Filmina 83, que es la penúltima de nuestro estudio de hoy, y seguimos entrando más profundo en el pasaje que estamos estudiando, en donde el Señor le dice a sus siervos de Filadelfia que los vencedores, como lo fueron ellos, Él escribirá el nombre de su Dios en cada uno de ellos. Es muy irónico y más que lastimero que para las grandes masas de seres humanos, si llegan a leer este pasaje, para ellos, y como decimos en este país, es como oír llover. Y la ironía se solidifica y adquiere tintes de desastre al darse cuenta que entre esas grandes masas
Existe un muy importante grupo de quienes llamándose cristianos no solo ignoran lo que esto significa, sino que para nada les interesa saberlo. Esto es que llegar a ese momento maravilloso no es algo que esté en la lista de sus primeras 25 prioridades por ejecutar. Y aún así, todos ellos, en mayor o menor grado, practican rituales y hacen sacrificios y ofrecen votos, practican algo de caridad, cumplen con las cosas que su práctica religiosa les pide y se conmueven cuando ven una película de la crucifixión del Señor. Pero, cuando de vivir sus vidas según aquello que dicen creer, la realidad es que entre el dicho de lo que dicen ser y el hecho de lo que deben hacer, hay muchísimo trecho. Por eso es necesario que cada hijo de Dios revise con regularidad su vida personal y la correspondencia entre lo que cree y su Señor le pide y lo que en verdad está produciendo. Hagamos un pequeño ejercicio, contestemos la pregunta del punto anterior y constatemos con honestidad, sabiendo que el Señor sabe la respuesta, según el Salmo 139 del 1 al 18, exactamente donde estamos parados en el grado de obediencia y crecimiento en santidad delante del Señor. Esa pregunta es, ¿ya tiene seguridad que el Señor cumplirá en usted esta promesa? Es decir, que el nombre de Dios será escrito en usted. Indistintamente de cuál sea el grado de conocimiento bíblico que usted tenga, tiene la capacidad de contestar la pregunta, porque si la ignora, simplemente ya la respondió, y esa respuesta es mala para usted delante de su Dios. Desarrollemos 4 reflexiones que nos ayudan a confrontar la pregunta. Hoy en este estudio veremos la primera y las otras 3 en el estudio siguiente. Como bien sabemos, la palabra de Dios es confrontativa. Esto es un hecho indiscutible. Desde los eventos en el jardín del Edén y hasta nuestros días, el hombre ha crecido en maldades, perversidades y corrupciones en todas las formas. Esto se hace manifiesto en un solo versículo de los muchos que se pueden citar, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el refranero popular en este país que más claro no canta un gallo. Todo es toda la raza humana en todo tiempo y lugar. Todos son pecadores y por tanto nadie, absolutamente nadie, tiene derecho de ingresar al reino de Dios. Y a lo largo de la Sagrada Revelación, el Espíritu de Dios le dice a los hombres una y otra vez que la inclinación de los pensamientos de todos ellos es, como en los días de Noé, la práctica continua, sostenida y creciente de toda forma de maldad. Al mundo esta verdad no le interesa, no le importa, y siguen en su corrupción, haciendo que el abismo entre ellos y su Creador se agrande cada día más y más. Y cuanto más se agranda, más los acerca a ellos al abismo de condenación eterna. Mas para el Hijo, el siervo del Señor, esa palabra divina, al confrontarlo con sus acciones, lo lleva al arrepentimiento y a vivir la palabra que leemos en 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarme, para reprenderme, para corregirme, para instruirme en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que ella pone delante de mí lo que Dios me ordena hacer y cómo vivir para tener su aprobación, y a la vez hace que me mida para saber si lo que hago es lo que Él me manda hacer o estoy faltando a mi compromiso de hacerlo, además de la realidad de mi situación delante de Dios y de lo que en verdad hago o dejo de hacer, y del deseo de hacerlo todo conforme a la voluntad de Dios y para su gloria. De todo esto tiene conocimiento el Señor, y esto por anticipado. Así que no hay forma de que mi Señor no esté enterado. Y sería una tremenda torpeza por parte del siervo pretender que puede ocultarle algo a su Señor. Esto queda fácilmente probado, entre otros pasajes, con lo que afirma el salmista, que ya les dije cuál era, el Salmo 139, del 1 al 18. Así que, dicho y repetido una y otra vez, y tantas veces como sea necesario, cualquier intento de esconder aquello que sé que mi Señor desaprueba, o que Él me ordena hacer y no lo hago por negligencia, es completamente inútil. Y ya sabemos cuál es la respuesta del Señor al siervo que ama pero que insiste en poner con alguna frecuencia su mirada en los placeres del mundo. Así que para asegurarse de que lo que hace en su vida diaria es lo correcto, pregúntese constantemente: Señor, ¿esto que pido, que hago o quiero hacer es según tu voluntad y glorifica tu nombre? Por favor, tengan muy presente que contestar las preguntas que me lleven a valorar mi servicio de siervo
para corregir o para darles mayor impulso nunca deben ser evadidas. Si siente que evita responder, es que podría haber algo que usted sabe o sospecha que su Señor no está probando. ¿Cómo lo puedo saber? Confróntese. ¿Los asuntos del Señor son totalmente prioritarios en mi vida? ¿Sí o no? Así llegamos a la Filmina 84, que es la de cierre del estudio de hoy, y entre las conclusiones que podemos retener y vivir está el hecho ciertísimo de que por gracia de Dios somos vencedores. Y esta nunca es una verdad complaciente, dicha para apagar miedos o inseguridades, porque esta verdad no la produce la razón ni el entendimiento del siervo, sino que proviene directamente de su Dios que lo ha salvado. Del testimonio que el Hijo de Dios recibe de su Señor, leemos en la carta de Pablo a los Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces la respuesta sería no. Definitivamente el Hijo de Dios no es salvo porque Él lo quiera y lo desee, sino porque su Señor le ha prometido que es un vencedor salvo por su gracia, porque Él ha derramado esa gracia sobre él y lo ha purificado y lo ha justificado. Y como dice Pablo, esto no es del siervo, es un don de Dios, según Gálatas 2, 8 y 9. Y por eso, en esta calidad y certeza de vencedor, su Señor le promete que cuando llegue a su presencia, Él escribirá el nombre de Dios, el suyo y el de la nueva ciudad de Jerusalén en este siervo. Y esto es, como ya lo mencionamos, una enorme distinción que Dios le hace a los suyos. Por tanto, y a pesar del acoso del enemigo, de la carne y del mundo, sigamos adelante, como dice el Espíritu en la carta a los Hebreos, Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Bien, muchas gracias a Dios y a ustedes por el estudio de hoy. Aquí terminamos la parte que nos correspondía. Aprovechemos cada estudio en el que participamos para aumentar nuestra fe, obediencia, fidelidad y santidad delante de Dios. Y por favor, recuerde enviar este estudio a tantos como pueda, porque son tantos los que caminan a la perdición y que están a nuestro alrededor, que produce angustia en el siervo ver la indiferencia y hasta la cuota de desprecio en los asuntos de Dios. Recuerde que también puede ponerlo en todas sus redes sociales, y así habrá gentes que usted ni siquiera conoce, pero que, sin ellos saberlos, les urge conocer de la condición en que están y de la necesidad de un Salvador. No lo que ellos piensan, sino al Señor Jesucristo. Adelante, eso es parte de nuestros deberes para con el Señor. Imitemos a los filadelfinos en su fidelidad y obra para con el Señor, y alcancemos así cada día mayor crecimiento espiritual y de santidad. Dios los bendiga a todos y los guarde, y por su gracia nos oiremos de nuevo próximamente según su voluntad. Amén y amén.